Muy buenos días. Bueno, hoy tengo que tocar tres cositas así rápidas, bueno, o no tan rápidas. En primer lugar, quiero pediros que oremos por el lugar donde ocurrió el terremoto. Se llama ahora Myanmar, creo que antes se llamaba Birmania. Pues las víctimas y todo es muy lamentable, ¿no? Pero sería una buena oportunidad para que la Iglesia de Myanmar, que hay algunos cristianos, pues pudieran aprovechar esa situación. Esta revista viene de un ministerio que nosotros apoyamos. Se llama Puertas Abiertas. Todos los años, creo que esta misma semana, ¿no?, se les envió la ayuda que anualmente les enviamos, porque ellos tienen un seguimiento y una ayuda para las iglesias perseguidas. Hicieron una lista, había uno grande, ¿no lo llegasteis a poner? Pero en grandísimo, para que lo leáis. Esta es una lista de todos los países donde se persigue a la Iglesia. Donde se persigue a la Iglesia. Nosotros no tenemos ningún problema. Estamos en la gloria. En la gloria. Que los ayuntamientos no quieren dar licencia para una iglesia. Son tonterías con lo que está pasando esta gente. La forma de calificarla tiene dos. Una, violencia contra los cristianos, y la otra es opresión. Opresión más violencia da la puntuación, y lo dividen en tres: alto, muy alto y extremo. O sea, lo que está pasando allí, los creyentes, los mismos que estamos aquí sentados cómodamente, con nuestra buena calefacción en invierno y también refrigeración en verano y teniendo unas instalaciones como las que tenemos, maravilloso. Bueno, hay 13 países extremos. Quiere decir que están oprimiendo, y además el baremo todavía continúa más, ¿no? El primero es Corea del Norte. Oprime, presiona, maltrata, encarcela e incluso asesina. En todos los niveles. Pero dentro de estos que están en rojo, que pues son los más extremos, ¿no?, el que ocupa el último lugar de los extremos es Myanmar, la antigua Birmania. Bueno, hay un refrán español que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. A lo mejor empieza por abajo de la lista, porque todo aquel que está persiguiendo a los hijos de Dios, pues no va a quedar impune. Pero no se trata de eso. No estamos ahora en ese asunto. Simplemente lo digo para que conozcáis, ¿no?, porque uno oye cosas y si no tienes todos los elementos no lo puedes juzgar bien. Sino que tenemos que orar para que la iglesia, esa iglesia que está siendo tan perseguida, pueda abrirse una puerta. Por eso este ministerio me gusta, se llama Puertas Abiertas, y personas, muchas personas, algunas personas, no lo sé, puedan conocer a Cristo. Porque en momentos de dificultad, recuerda, todo el mundo se vuelve creyente. Si un avión se cae, todo el mundo es creyente. Empiezan a acordarse de Dios. Yo recuerdo que en el año 89, estábamos en Colombia y teníamos que bajar y subir una vez a la semana de El Redil. Nosotros tomamos el nombre de nuestro antiguo ministerio, y hay un sitio que se llama El Redil, y había que subir porque está en la montaña, desde Cali, en la montaña, lugar precioso, pero la carretera iban siguiendo a un burro, ¿no?
Y no es broma. Tú sabes que esto en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Ana, no sé si todavía se enseñará, pero si tú quieres sacar una ruta fácil por una montaña, suelta un burro y vete detrás de él, porque él va a ir por el camino más sencillo, por donde menos dificultad haya. Y antiguamente las carreteras se hacían así, detrás de un burro, por ahí era lo más llano posible. Bueno, pues creo que la conversión se producía subiendo y bajando por esas montañas con aquellos autobuses. Wow, ¡qué cosa más terrible! Yo creo que en el cielo tendrán un lugar especial porque han convertido más gente que muchas iglesias, porque era terrorífico. Un autobús que ya de nuevo salían viejos. Imagínate ya cuando sean viejos. Y era aterrador, ¿no? ¿Quién se acuerda de aquello? Mari, tú también subiste por allí y bajando, sobre todo cuando bajaba. Era terrorífico. Bueno, quiero decir que a lo mejor en estas circunstancias la gente reacciona y toma partido, ¿no? Y se convierten. Oremos por eso. En segundo lugar, pues quiero desearos un feliz año nuevo, porque el año nuevo es hoy. Exactamente hoy. Qué bueno que nos ha coincidido, que hoy es el día que comienza el año nuevo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? No voy a predicar de eso, recordáis que quedé pendiente de la última parte de las cosas que Dios desea de nosotros, pero encaja muy bien. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel, por cierto, estamos a punto de entrar en la Pascua. Llamarle Semana Santa, yo me resisto porque no es una denominación del todo correcta y por supuesto que nosotros no deberíamos usar, porque el nombre en hebreo es Pascua. ¿Sabe lo que significa Pascua? En hebreo es Pesaj y significa pasar de largo. ¿Y qué pasó de largo? La muerte. Y para nosotros, los hijos de Dios, pasó de largo la muerte, como en aquel tiempo ocurrió con el pueblo de Dios, con Israel, cuando estaban en Egipto. Bueno, en Éxodo capítulo 12 dice que habló Yahweh. Léelo bien, por favor. ¿Quién habló? El Señor, Yahweh, el Todopoderoso, el que acabamos de exaltar, y hoy además yo he sentido que lo hemos exaltado con mucho corazón, lo cual es magnífico. Él es el que habló. Esto no es un escritor, no fue Moisés, no fue nadie, sino simplemente lo escribieron, y él, porque habló Yahweh, el Todopoderoso y el Creador, y le dice a Moisés y a Aarón, el sumo sacerdote en aquel momento, cuando estaban en la tierra de Egipto. ¿Y qué les dijo? Este mes os será principio de los meses. Dios lo dice y se refiere a un mes, que era el principio de los meses. Claro, si desconoces un poco todo el contexto de lo que estamos hablando, dices, enero. No. Abril, Aviv. Este es el primer mes. El que comienza hoy en Israel. Según el calendario, que todavía con celo y con bastante precisión, no total, pero con mucha precisión, mucho más que nosotros, por supuesto, todavía Israel guarda. ¿Y hay alguna celebración? No. Aquí simplemente el Señor da una información, porque luego pues empieza a relatar lo que hay que hacer en este primer mes. Y otro concepto, a mí estas cosas la verdad que me dan no sé qué, porque es que
tengo que contradecir un montón de asuntos. Pero no sé si que me gusta o no me gusta, a lo mejor también me gusta un poco, pero es que está en la Biblia. Porque le llamamos semana a algo que no es ninguna semana, son días del mes. Porque luego el día 10, se nombra aquí en el versículo 3, hay que separar el cordero. El día 14, días del mes, todos los años. No es que coincida, que tenemos que llegar a un viernes. No son días de la semana, son días del mes con número. El día 14 hay que sacrificarlo, porque el 15 es la fiesta de los panes sin levadura. El día de sacrificio, por cierto, es el día de la Pascua, que es un solo día. Un solo día. El día 14 es el día de la Pascua. El resto es la fiesta de los panes sin levadura, entendiendo, porque el propio Señor así nos lo explica, que la levadura equivale al pecado, aunque también equivale a algo bueno cuando es el Señor, cuando es el Espíritu Santo el que está en nosotros. Luego dice que todas las fiestas que se empiezan a señalar aquí, todas tienen un día del mes, y de un mes y de un día. Por tanto, tenemos conceptos, la verdad, bastante errados. Pero a mí, ¿qué es lo que me sorprende? Pues que todos los cristianos, que hoy no somos tantos, ¿no? Éramos muchos más en la antigüedad, sobre todo en la época de la Reforma, aquello explotó de una manera espectacular y eran la potencia, eran los cristianos hace 500 años y no hicieron nada a este respecto. A mí me extraña, no los critico ni muchísimo menos, porque esto que estamos hablando no afecta a la salvación. Y yo todo lo que no afecte a la salvación, pues lo analizo, lo estudio, hombre, y digo, a mi salvación no le afecta, pero a mi relación con Dios le afectará. Y ahí creo que sí. Porque si el Señor Dios Todopoderoso dice, que habla y les dice, este mes, os será por principio de los meses, y todos los cristianos no le hacemos ni caso, ahí hay un problema de relación. Al menos, mira, si yo te digo algo y tú no lo haces, y además haces una cosa que no es, ¿tú crees que vas a ser mi colaborador? Que yo te voy a tener a mi mano derecha para cualquier asunto que quiera hacer. ¿Tú lo piensas de verdad? ¿Crees que va a ser así? Olvídate. Hoy, por ejemplo, voy a mandar a ejecutar a todos los del sonido porque los de las letras y demás han sido hoy un desastre. No, mentira. Pero, entiéndeme, si tú no colaboras conmigo, si tú no haces caso de lo que yo digo y yo soy nada, ¿cómo voy a contar contigo? ¿Para qué te voy a usar? Si está explícito, hombre, y dirás, pero esto era para los judíos. Bueno, a los cristianos se nos llena la boca de judaísmo cuando nos parece, ¿no? Y vamos a ir a ver un poquito de lo que dice Romanos capítulo 11. Porque ahora muchos dicen, no, nosotros somos el verdadero, algunos dicen, somos el verdadero Israel. Bueno, es cierto, porque hemos asentado nuestra vida y se la hemos entregado al Mesías. Mesías, eso está claro, ¿no? Algunos se pasan de la raya y creen que hay que volver a lo antiguo cuando tenemos una cosa nueva y mucho mejor. Eso no está tampoco contemplado en los planes de Dios. Pero dice en Romanos 11, 17, pues si algunas de las ramas, está hablando de Israel y de la salvación de Israel. Recuerda, comienza el capítulo diciendo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque hay una teología que todavía está por ahí circulando, que la Iglesia reemplazó a Israel. No sé de dónde sacan eso.
ni qué Biblia leen. Por eso estas cosas a mí son las que me extrañan. Pero hay una teología. Cuando yo recibí a Cristo, esto andaba circulando. Y esto se creía en la iglesia donde yo recibí a Cristo. Lo importante es que recibí a Cristo. Pero esto circulaba ahí y esto es una herejía, vamos, monumental. Porque aquí lo dice claro. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ninguna manera. O sea, de ninguna manera Israel... Es más, estamos viviendo los momentos críticos en los cuales, recordáis, como os he dicho semanas atrás, está a punto de volver a engancharse el plan de Dios para el pueblo de Israel. A punto. Y recordad que para que continúe ese plan nosotros tenemos que irnos de aquí, porque es así. A pesar de que vais a oír un montón de cosas, pero es así. El plan era para Israel, no para nosotros. Ahora, nosotros, y explicando todas las cosas, cómo es la salvación de los gentiles y cómo su transgresión se convirtió en la bendición para nosotros, todo lo explica aquí muy bien Pablo. Yo diría que lo leyerais. Y dice el versículo 16 que si las primicias son santas, lo es la masa restante, o sea, nosotros, ¿no? Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Porque ahora va a hablar de ramas. Y dice el versículo 17, pues si algunas, no todas, sino algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, arrancadas, no podadas con un cuchillo, con una sierra, sino arrancadas, si algunas fueron desgajadas, y tú, ahora está hablándonos a nosotros, gentiles, siendo olivo silvestre. En España tiene su nombre, se llama acebuche. Siendo olivo silvestre, ha sido injertado. ¿Sabéis lo que es el injerto? Sobre todo los jóvenes que como creen que todo nace en las estanterías de los supermercados. No. Injertados. O sea, en un corte, en una herida, que se le hace al árbol, se mete ahí la rama silvestre, que no vale para nada, que no produce nada. Se pone ahí, se les venda, se les ata muy bien y empieza a ocurrir lo que aquí dice, ¿no? La rica savia. Empieza a fluir por esa rama silvestre, improductiva, y da buenas aceitunas. Bueno, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas. Quiere decir que cada uno de nosotros está ocupando el lugar que tenía un judío, para que nos entendamos. Que tendría que haber tenido un judío. Y nosotros hemos sido injertados. Pero hemos sido injertados en el olivo, el verdadero. Y ha sido hecho participante de la raíz que es de donde toma todos los nutrientes, y de la rica savia del olivo. Lo único que dice es no te jactes, ¿no? O sea, no creas que... Por eso, cuando esta doctrina del reemplazo estuvo tantos años y todavía sigue, y que nadie corte eso, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Y quién es la raíz? Cristo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Para qué te cuento esto? Para que sepas que cuando Dios dijo, este mes os será a vosotros, a nosotros, por principio de los meses, se está refiriendo también a nosotros. No es, no, esto es de Israel. Si siempre estamos injertados ahí. Tomamos ahora de la savia, que la savia es lo que lleva la vida. Pues ya está. ¿Alguna duda al respecto? Yo creo que no. Sin embargo, si hiciéramos una encuesta en toda la cristiandad, si hoy están conscientes de que comienza el año,
sería desolador. Desolador el panorama. Repito, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es lo que cuenta. Ahora, hablamos de relación, no de salvación. Repito, yo contaría con alguien, bueno, y yo cuento, de hecho, con la gente que me es fiel, que cuando yo digo algo lo escucha. Y no solamente lo escucha, sino lo hace. ¿Comprendes? La gran diferencia. Tú tranquilo, si has recibido a Cristo, cosa que a veces parece extraña, porque si no haces caso a algunas cosas, ¿por qué le vas a hacer caso a otras? Es que ¿cuánta gente hay que cree que se está salvando a sí mismo? Incluso cristianos evangélicos. Otros creen que sí, que Jesucristo les salvó, pero ellos tienen que hacer más. O sea, la sangre de Cristo derramada, que es lo que vamos a recordar en este próximo tiempo que comienza hoy. Ellos tienen que aportar algo más, porque no fue suficiente el sacrificio de Cristo. Se quedó cortito. Tenía que haber tenido más sangre. Y entonces a lo mejor ellos se enterarían de que no pueden aportar nada a su salvación. Nada. Ni para tenerla ni para perderla. Porque esos son los grandes debates teológicos, pero no quiero hoy que entremos en ese asunto. Lo cierto es que, repito, es una información, así como la otra es una orden. Harás esto y esto y esto. La información es que el mes era este, pero claro, el mes comienza un día y coincide que es hoy, día 30 para nosotros. Pero entre hoy y mañana comienza el día en Israel. Comienza el mes de Aviv, el primer mes en Israel. Porque recuerda, el comienzo del año, el año nuevo que ellos celebran y que nos mandan saludos de Shana Tová y todo eso es en el mes séptimo. Otra cosa rara. Que te feliciten en el comienzo del año, cuando ya llevan 7 meses, pues un poco extraño, ¿no? Pero bueno, nosotros nos atenemos a este asunto. Pero repito, es que no vamos a hacer nada, es que solamente me informa. Porque el día 14, empezando en el día 10, en esa selección, que ya vamos a hablar de ella luego, hoy no, ahí ya se comienza este mes. Los principios en la Biblia, y esto te lo digo también como información general, son necesarios, pero no se aplauden, no se valoran. Cuando alguien nace, no se valora. ¿Sabes cuándo se valora en la Biblia? Cuando muere. ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es el expediente? ¿Cuál es el historial? Ahí es cuando se valora. Por eso la Biblia dice que es mejor el final del negocio que el principio. Porque al principio pues no tienes nada, más que ilusión, ganas, expectativas, pero cuando ya has terminado el negocio, o sea, cuando ya has puesto a producir tu negocio, has puesto a producir tu vida y has sido productiva, ahí sí es que es para valorar. Y ese es el concepto bíblico. ¿Por qué lo hacemos nosotros al revés? Que es muy importante el día del nacimiento. Porque recuerda quién gobierna este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es? Satanás. Sí, es Satanás, no es Jesucristo. Jesucristo es el rey que vendrá, que vino en esta fase que vamos a recordar, porque recuerda, Pablo nos dijo ya, nuestra Pascua fue ya sacrificada. O sea, hablamos del pasado. Pues ese cordero, esa redención que él produjo, cambió todo. Absolutamente todo. Pero en ese recuerdo nosotros no podemos omitir las cosas de esta manera. ¿Y qué es lo que el Señor nos manda a recordar? Su muerte, el resultado final y su resurrección. Ese es el resultado. Si Él no hubiera muerto y mucho más, si no hubiera resucitado,
Pues Pablo lo dice también, en vano sería vuestra fe. O sea, estaríamos perdiendo el tiempo. Porque tampoco dice que recordemos nada de su nacimiento. Entusiástica fiesta que toda la cristiandad se lanza a celebrar. Y la excusan todavía y la justifican. Cosa que yo no les juzgo, les juzgará Dios, pero me extraña. Porque si Dios no dice algo, ¿por qué lo haces? Y si Dios dice algo, ¿por qué no lo haces? ¿Te entiendes? O sea, independientemente de que, bueno, que la verdad tiene que resplandecer, estas cosas tienen que ser así. Ahora bien, nosotros a primero de año nos gusta hacer primicias, siembras especiales, para que el año no vaya bien. Eso parece que suena a brujería, ¿no? Suena un poco a hechicería rara. Si lo has de hacer, es hoy. Si lo has de hacer, ¿eh? Pero se llena uno de buenos propósitos, ¿no? Precisamente el día del dios Jano romano, que tenía dos caras, una para adelante y otra para atrás, una de hombre viejo y otra de joven, que es lo que se celebra el día 1 de enero, y entre el 31 de diciembre y el 1 de enero es lo que se celebra el dios Jano, Janeiro, enero. Es el nombre de ese dios, ¿no? Y se le celebra, todo el mundo con mucho entusiasmo, además, y con gran algarabía. No se celebra nada de Cristo, sino que es ese Dios llamado Jano, del cual ya he hablado, he puesto incluso fotografías. Pero nosotros, bueno, no está mal tener buenos propósitos y hacer una lista de las cosas que tú sabes que estás haciendo mal. Hazla, si quieres, ahora mismo. Ya no tenemos que repartir como antes, que repartíamos hojitas con lápices. No, ahora casi todos tenéis móvil y hay un apartado dentro del móvil que se llama notas, ¿verdad? O sea que te dejo que saques el móvil, no solamente para los vídeos, sino para que escribas tus notas y digas, mira, tengo que dejar de hacer esto, tengo que hacer esto. Esos buenos propósitos, hazlos hoy. Pero este tema me abre la puerta para continuar con lo que estábamos predicando hace 2 semanas, porque la semana pasada hablé de esa característica de Dios como Padre, y es de lo que hablamos. Pero la semana anterior habíamos comenzado con lo que dice el profeta Amós de las cosas que Dios desea, lo que Él demanda de nosotros, que era ¿qué? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarse ante Él. Porque el Señor me había puesto en el corazón recalcar mucho el tema de la misericordia. No nos dio tiempo a hablar de lo que significa humillarse ante Él, lo que significa el concepto de la humildad. Es una buena forma de empezar el año, siendo misericordioso, siendo justo y siendo humilde. Te puedo garantizar que es puerta abierta, porque además eso sí lo dice Dios, que quiere eso de nosotros. Y repito, se lo decía a los judíos, pero independientemente de que estamos injertados, y también entonces nos lo dice a nosotros, hombre, es que si un cristiano no es justo, no es misericordioso y no es humilde, no es un cristiano, es un cristino. Cristino, palabra muy parecida, que es lo que es mucha gente, pero cristino es un seguidor. No tiene a Cristo porque eso sí es cristiano. Cristino es, bueno, un seguidor. Hay muchos que le encanta esto y vienen y les parece muy bien. Por ejemplo, nosotros evangélicos, que tenemos una forma de hacer nuestro culto, hay gente que simplemente le gusta. A otros les gustan los cultos un poco más retorcidos, complicados y en el fondo más sencillos, porque al fin y al cabo no exige nada. Más que hacer ahí 4 cositas
o 2, ni siquiera 4, 2. Pero estamos hablando de creyentes que tenemos la vida del Espíritu, la vida de Cristo en nosotros, y eso es lo único que se identifica como cristiano. Repito, lo demás sería cristino. Estudia las palabras. Te lo dejo como tarea. Entonces, si nosotros somos verdaderamente cristianos, estas 3 características también nos tienen que identificar a nosotros, ¿no? Y hoy, y para que comencemos el año bien, no manda a hacer celebración ninguna, pero sí es bueno que lo sepamos, lo estamos sabiendo, y nos queda por examinar bien, con más detalle, lo que significa la humildad. Por cierto, característica que brilla por su ausencia en nuestra sociedad. Hablaba esta semana con Emma que iba a decirle, sobre todo a los jóvenes, sobre todo, pero no solo, que hay una palabra que no está en su mente, ellos no la identifican, ¿no? He visto, por ejemplo, que están ahí, están haciendo otras cosas, no identifican lo que significa la palabra deberes, porque ya ni siquiera en el colegio le mandan deberes para casa, solo tienen en su mente la palabra derechos. Derechos. Y quedamos, ¿no?, que ibas a decirles algo ahí y a darles un poco de repaso, porque la juventud de hoy, en su mayoría, no quiero decir que todos, cuando digo estas cosas es cuando es mayoría, pero por supuesto no todos son así, que conocen lo que significa la palabra deberes, obligaciones que uno tiene, y no solo derechos. ¿Que los derechos son necesarios? Pues claro, si es que la Biblia... ¿Recordáis cuando hablamos de las bodas? ¿Qué digo yo? Que los novios se intercambian entre sí en esas... a veces son promesas un poco rollo, ¿no? Lo que se cuentan ahí, que te conocí en un banco, que no sé qué. Bueno, pero lo importante es que eso es la lista de derechos que tiene la novia. Pero claro, si lo comparamos con la verdadera boda que nos aguarda, con el verdadero esposo con el cual, recuerda, ya estamos desposados, en el momento que tú recibes a Cristo ya estás desposado, pero no casado. El desposorio es una cosa y el casamiento es otra. Pero el desposorio ya lo tenemos y también se nos ha dado la lista de derechos. Y la lista de derechos que nosotros tenemos es la Biblia. Pero también la lista de obligaciones. Derechos sin obligaciones no sirve para nada. Ley sin sanción no sirve para nada. Para nada. Pero nosotros tenemos aquí todo, pero sobre todo las garantías, es lo que yo le digo a las novias sobre todo, la garantía que el novio te está dando y sobre todo refiriéndose a la iglesia, las garantías son muy amplias, muy grandes y sobre todo firmes, porque lo que dice el Señor se va a cumplir. Sí, y punto. Aunque nosotros fallamos y fallamos mucho, no es que no le importe al Señor, no es que no le importe, sino que Él sabe nuestra debilidad y así todo se quiere desposar con nosotros, se quiere casar con nosotros, imagínate, porque no somos perfectos, porque no somos lo mejor. Y precisamente por esa característica a lo mejor es que el Señor se apiadó de nosotros, tuvo misericordia y aplicó su gracia, como hablábamos hace 2 semanas, y nos salvó. Recuerda que la gracia sí nombra el pecado, la misericordia no. La misericordia de parte de Dios es que reconoce nuestra debilidad, incapacidad para hacer las cosas. Y tiene misericordia. Recuerda, la palabra misericordia era que se compadece, de corazón. Todavía ese término se usa, cardiacs. A la gente le dan ataques cardíacos,
porque se refiere al corazón, no el físico, sino el emocional, el de la mente y el de las emociones, porque Dios se compadece realmente, es una compasión y su corazón se duele. Se duele también cuando nos equivocamos, pero Él mismo se ha dispuesto para ayudarnos y para que podamos caminar con Él. De hecho, recuerda que uno de los versículos que nombramos fue hace poco, yo creo que en el devocional. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, solamente estos, exclusivamente estos, son los hijos de Dios. Lo demás es cuentos. Lo demás son religiones. Pero si el Espíritu Santo... pero es que habla de una guía personal. Personal. Si no eres guiado por el Espíritu Santo, si tú oras y no sabes qué hacer, si no, ni siquiera oras para saber qué hacer, revisemos, porque algo no anda muy bien. Algo no está correcto. Y tenemos que andar en corrección porque llega el tiempo en el que vamos a estar ya en el punto final, ese punto donde siempre lo recuerdo, porque es que para mí fue como un aviso tan grande de advertencia, cuando recuerdo siempre las palabras de Mateo 7:21, que dice que en aquel día muchos le dirán, dice el Señor, me dirán, Señor, Señor, pero Él les dirá, no os conozco. Y algo más fuerte, apartaos de mí, hacedores de maldad. Uf. Esto hay que mirarlo muy bien. Muy bien. Porque ellos alegan que han hecho milagros. Ellos alegan que han echado fuera demonios. Ellos alegan que incluso han sanado a mucha gente, pero esas alegaciones delante del Señor no les sirvieron. La razón es porque no habían hecho su voluntad. Vuelvo a recordarte, para que no se te olvide, el concepto bíblico, hebreo también, pero bíblico, porque ellos lo sacan de la Biblia, de lo que significa bondad y maldad, bueno y malo en la Biblia. Bueno o bondad es el que hace lo que Dios dice. Por ejemplo, este mes os será por principio del año, y nosotros lo acatamos, estamos haciendo lo bueno. Estamos haciéndolo bien. El que no lo hace, está haciéndolo mal, porque el concepto de malo no es la iniquidad, la maldad, sino es no hacer lo que Dios dice. Ese es el que hace lo malo. Y la sorpresa. Pero si yo hice todas estas cosas, y a Dios dice muy bien, pero no has hecho la voluntad de mi Padre. Y recuerda, habló Yahweh. Yahweh. Y dijo, ¿le hacemos caso al mes? ¿Sí? ¿Queréis hacerle caso al mes? Claro, nos interesa, nos conviene. Es muy práctico para nosotros porque si empezamos bien, y porque comenzar bien siempre es una buena actitud, nos faltaría examinar qué significa ser humilde. ¿Qué significa ser humilde? La humildad está relacionada con la mansedumbre. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Ves? Ahí están juntas. Humildad, mansedumbre. Recuerda que el Señor también se le cruzaron los cables, decimos nosotros, ¿no? Cuando vio que la casa de su padre estaba siendo una cueva de ladrones, sacó a patadas a todos aquellos que estaban allí haciendo eso, ¿no? O sea que también tenía su ira. Por cierto, no te olvides que Dios tiene ira también. Si tiene amor, tiene que tener ira. No, una cosa sola no funciona. Y tiene una ira reservada de la cual nosotros somos liberados. ¿Por qué? Porque la ira
de Dios cayó sobre Jesucristo. Esa es la razón. Cuando cayó su ira y Jesús se ve tan acorralado que dice, no me abandones. Sintió tal soledad y tal juicio sobre sí, porque toda la ira cayó sobre él. Por esa misma razón ya no cae sobre nosotros. Esto no quiere decir que Dios no nos tenga que dar un pan, ¿no? Y que no nos discipline, porque precisamente si somos hijos, nos disciplina. Pero no es la ira. Recuerda, la disciplina nunca se da con ira. La disciplina no es la ira de los padres contra el hijo, no, la disciplina es el camino que hay que marcar y seguir y corregir y decir, por aquí se va y no hay otra cosa. Pero eso se hace por amor, no por ira. Algunos padres sí tenéis ira cuando estáis reprendiendo o castigando o disciplinando a vuestros hijos. Y eso no está permitido. Eso no vale. Bueno, mansedumbre, pero sobre todo quiero que lo enfoquemos como un compromiso de vivir en sumisión, ¿a quién? Al Señor. La humildad de la que estamos hablando y de la que quiero que entiendas es un compromiso que hoy mismo tenemos que hacer de vivir sometidos al Señor. Nos conviene, ¿eh? Porque eso es lo que nos llevará a reconocer nuestra verdadera posición ante Él. Unos se creen mucho más de lo que en realidad son y otros menos de lo que en realidad son. Y ambas cosas son problemáticas. La más problemática es creerse más de lo que eres. El Señor lo dice, ¿no? No tengas de ti un concepto más allá de lo que eres. Pero tampoco tenemos que tenerlo menos. Tenemos que saber quién somos. Para eso necesitamos estar en sujeción, en sumisión a Dios. En Hechos capítulo 20, dice el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, toda, en todo, siempre. Y con muchas lágrimas y pruebas, Él dice que me han venido, porque lo que está diciendo es que un hombre tan arrogante como Pablo, que diga esto, porque él era el que empezó a perseguir a los cristianos, ¿no? Y dice, por las asechanzas, en este caso de los judíos, ¿no? Que lo querían matar. Pero sobre todo, lo que tenemos que destacar es que él servía con toda humildad. Y uno tiene que ser humilde. Y sobre todo los que tenemos una posición dada por Dios, de liderazgo, de pastorado, de maestría, de lo que sea, tenemos que tener una dosis grande de humildad. Y eso se adquiere, eso se aprende. Eso se aprende, claro que se aprende. Y tenemos todos que tener esta misma humildad. Ahora, es falsa en algunas ocasiones. Y tenemos que aprender a distinguir su falsedad, pero sobre todo la diferencia entre humillarse y ser humillado. La diferencia entre humillarse y ser humillado. Fíjate, hay dos textos que en el Evangelio de Mateo el Señor nos trae. El primero dice en Mateo 23, versículo 12, capítulo 23, versículo 12, dice, porque es el que se enaltece a sí mismo será humillado. Será humillado. Recuerda, el mandato es ser humilde ante Dios, pero también ante los demás. Pero el que se enaltece, el que se ensoberbece, el que abusa, el que maltrata, el que hace cosas indebidas con la novia de Cristo, será humillado.
más tarde o más temprano. Será humillado. Esto es palabra de Dios. Pero al revés, por eso digo que es muy bueno que empecemos nuestro año verdadero así. Y el que se humilla será enaltecido. Esta es la fórmula, esta es la base en la que Dios trabaja. Nadie se puede acercar a Él con arrogancia. Creo que hablamos la semana pasada de aquellos dos, o hace poco hablamos de aquellos dos que estaban orando, ¿no? Un fariseo y un publicano. Un fariseo, un religioso, sabedor de toda la ley, de todas las comas, de todos los matices, y un publicano que es un recaudador de impuestos, muy poco apreciado por el pueblo, pero uno se exaltaba a sí mismo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y decía todo lo que hacía, cosas buenas, ¿no? Porque decía, yo traigo mi diezmo, y hay que hacerlo. Y oro 3 veces, o no sé cuántas veces, hay que hacerlo. Pero su actitud no era buena, estaba haciendo lo mal, o lo malo. ¿Por qué? Porque llega al punto donde se destapa y señala con el dedo al publicano y dice, que no soy como este. ¡Ja! ¿Y qué dice la Biblia? No salió de allí justificado. Dios no le hizo ni caso, y es más, yo creo que a lo mejor le dio su trancazo. Porque señaló y dijo, no soy como este. Y resulta que ese, el publicano, el malo de la película, el de Hacienda, estaba humildemente diciendo, Señor, en el fondo lo que estaba diciendo, Señor, yo sé que no lo estoy haciendo bien, sé que mi vida es despreciable, detestable, hasta yo mismo me detesto. Y le dice, sé propicio a mí, o sea, se humilló. Estaba humillándose delante de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Dice, ese sí fue justificado para su casa. ¿Comprende la diferencia? Sí, es muy claro. Está en este pasaje. Pero 2 capítulos antes, en el Mateo 21, versículo 44, dice algo muy importante. Jesús está hablando de Él mismo. Ese momento de la discusión que ha traído tanta confusión, de que tú eres Pedro, una piedrecilla como las que tenemos ahí afuera, ¿no? Ahí hay muchas piedrecillas. Pero le dice, y sobre esta roca, Petra, Petros, piedrecilla, Petra, la roca, edificaré mi iglesia. ¿Y cuántos miles de millones están interpretando que es sobre las piedrecillas que iba a edificar su iglesia? No, la iglesia está edificada sobre Cristo. Y son 2 palabras distintas, Petra, Petros y Petra. Petros es como se llamaba Pedro, una piedra. Nosotros somos Petros, todos somos Petros. Somos piedras. Pero cuando dice Petra, ya es una roca. Y la roca es Cristo. Y es sobre Él, sobre Petra, que va a edificar su iglesia, no sobre Petros. No lo entienden. Algunos dicen, bueno, el Señor no sé si lo tomará en cuenta. ¿Y por qué no lo va a tomar en cuenta? Si mira todo lo que tienen. Precisamente hay un hombre ahí que se exalta a sí mismo, que se hace llamar Padre, y encima santo. ¿Qué esperan? Yo no estoy juzgándolos, tengo muchos elementos, pero los juzga la Biblia misma. Es la palabra del Señor la que los juzga. Yo no estoy todavía para eso. Aunque a veces sí soy un poco duro con ellos, porque claro, yo estuve muchos años ahí y me engañaban, y yo, pues cuando uno le engañan, ¿a qué te molesta? Cuando descubres que te han engañado, ¿a qué te molesta? ¿A que sí? Dímelo. A ver, pues a ver si me va a pasar a mí solo.
Bueno, y por eso a veces se me va un poco la caballería ahí por delante. Pero la cuestión, precisamente estamos hablando de esto, y uno tiene que aprender a ser humilde, porque lo que dice, el que cayere sobre la piedra, ¿qué es la piedra de la que estamos hablando? Si lo miras en griego, Petra, está en singular, Petra. Petros, plural, Petra, singular. Ni gramática saben. El que cayere sobre la piedra, o sea, sobre Cristo, y eso ocurre cada vez que tú oras, cada vez que te humillas, cada vez que te pones de rodillas, o no te hace falta que te pongas de rodillas, cae sobre Cristo, que dice, será quebrantado. Y yo una vez le pedí al Señor que me quebrantara, y vaya que si me quebrantó, porque tiene que quebrantar una capa dura. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y el grano de trigo está envuelto en una cáscara dura, y tiene que caer en la tierra y morir. Y en ese proceso de muerte es que sale la nueva vida, y ya no sale un grano, sino que sale una espiga. Bueno, aquella temporada no se la recomiendo a nadie, porque fue dura, pero tenía que ser quebrantado. Yo caí sobre el Señor y le dije, Señor, quebrántame. Incluso lo cantamos a veces, quebrántame y moldéame a tu imagen, Señor. Lo hizo y lo está haciendo. Y lo tiene que hacer en nosotros, ¿no? Porque cuando tú caes sobre esa piedra, esa cáscara que a veces nos envuelve, que no deja ver lo que realmente hay dentro de nosotros, esa fachada que nosotros mismos nos estamos fabricando. Mucha gente no acepta la verdad porque se ha fabricado su propio mundo, su propia concha, su propia cáscara. También la fabrica el propio pecado que traemos nosotros de fábrica. Pero cuando tú caes sobre el Señor, sobre la piedra, dice, será quebrantada. Porque el caso que a continuación nos relata es terrible. Si tú no haces eso, si cada uno de nosotros no cae sobre la piedra y se quebranta, o deja que el Señor sea el que te quebrante, lo va a hacer bien, tranquilo. No tengáis, yo es que soy un personaje, por eso a mí a veces me tendría que dar duro, ¿no? Porque yo soy un personaje, ya lo sabéis, ¿no? Y para quebrantar esa concha que yo tenía ya era de tortuga. Pero lo hizo, lo está haciendo y quiero que lo siga haciendo hasta el final, ¿no? Pero cuando uno, por el contrario, es la piedra la que cae sobre ti, dice, la desmenuzará. Ya no romperá para sacar lo bueno, para sacar la vida que hay en ti, lo que vale la pena, sino es para despedazarte, desmenuzarte. Y entiendes bien el término que significa. Entiendes bien, ¿no? Por eso la humildad no es un juego, no es una hipocresía. Conozco mucha gente hipócrita en cuanto a su humildad. No quiere decir que seas una especie de tontorrón, que seas una especie de persona que puede jugar cualquiera contigo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tú sabrás muy bien, si eres dirigido por el Espíritu de Dios, sabrás muy bien cuando el Señor te está llamando a una cosa y a otra. Pero sobre todo es esta forma de relacionarnos con Dios. De ninguna manera nos podemos acercar a Él si no es humillándonos. Y claramente el Señor nos mostró ese camino. Filipenses capítulo 2. Yo siempre que leo este capítulo me parece extraordinario. Tiene
un toque especial para mí porque fue este pasaje el que usó el Señor para llamarme a su servicio, no para llamarme a la salvación. Ya había ocurrido años atrás, pero dándome ya el toque que Él quería, para lo que Él me había visto antes de la fundación del mundo. Recuerda, Dios ve las cosas antes de la fundación del mundo. No existía el mundo, no existía nada de lo que conoce, ni siquiera el universo, y ya Dios había visto y previsto qué es lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que iba a pasar? Bueno, y aquel día me tocó, en el redil, precisamente, en el redil de Cali, orando, pues bien de mañanita, siendo aún de noche como oraba Jesús, ¿no? Subimos a ese monte, también varios, pero íbamos Emma y yo, subimos a ese monte como hacíamos cada vez que estábamos allí, orábamos, y en un momento determinado me acerqué a una farolita con la Biblia para leer. Y allí en la farolita, con esa poca luz suficiente para que estas palabras que en todo el capítulo de Filipenses, toda la carta, pero especialmente el capítulo 2, me habló muy fuertemente. Y dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, esta forma de vivir, que hubo también en Cristo Jesús. Es una orden. Tiene que haber este sentir. Y no vale otro. Un sentir de humildad. El Señor dice, cuando tú llegues a un sitio donde te hayan invitado a un banquete, ponte en el último lugar. No te pongas a la cabecera, porque a lo mejor la cabecera no era para ti y es muy vergonzante. Humillante, porque una cosa es la humildad y otra cosa es la humillación, que te tengan que mandar a la cola. Ahora, si tú eres el de aquel sitio de adelante y te pones atrás, te exaltará que el dueño diga, no, 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 tu sitio es aquel, ¿a que sí? Pero para eso has tenido que entrar con humildad. Y es un sentir que Jesús nos muestra y nos demuestra. Una cosa es decir lo que hay que hacer y otra cosa es hacerlo. Cada vez que hemos empezado un ministerio, algo distinto, sobre todo algo muy fuera de lo común, nosotros no mandamos a alguien a ver si viene vivo bien y si lo han matado pues ya no vamos. No, no. Yo he ido el primero, Emma ha ido la primera a ese sitio. Nosotros, delante. Y una vez que hemos reconocido el lugar y visto el sitio, entonces sí ya mando a cualquiera y ya no voy yo. Porque estas palabras me las habló el Señor con una claridad. Tiene que haber en vosotros el mismo sentir. Y Él abrió el camino. Él se puso el primero. Él marcó todo el resto para que nosotros ahora podamos transitar por ese camino. Por eso Él dice, sin duda, sin vacilación, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y lo dice con categoría, porque hizo el camino, el verdadero camino, el cual Jesucristo, siendo Dios, dice en forma de Dios, Él es Dios. Es que lo vemos en el Génesis, lo vemos en el principio del Evangelio. Comienza el Evangelio con el Evangelio de Juan. Y el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y está hablando de Jesús, que es el Verbo, la palabra encarnada.
Y lo vemos igual en Génesis, en el Bereshit, en el comienzo de todo. Allí estaba. Siempre ha estado. Porque es Dios. Y es lo que dice, siendo en forma de Dios, como Dios, dice, no estimó el ser igual, y sabes que hay atrocidades sobre esta deidad de Cristo, y sabes que hay muchas personas que no quieren reconocer que Él es Dios verdadero, que se hizo carne. Y sí, mira, para los musulmanes es un buen profeta, el mejor profeta, pero Jesús, por supuesto que es profeta, pero también es rey, y es Dios encarnado. Y hay muchos que le reconocen sus cualidades, hasta la historia, hay historiadores, sí, saben, algo pasó importante porque resulta que la historia se partió en dos. No era cualquier cosa, pero se queda ahí en un conocimiento abstracto. No estemos ser igual a Dios, porque Él es igualito que Dios. Porque es Dios. Pero Él no vino aquí a presumir de eso. Ay, nosotros, ¿verdad? Que te den el título de organizar las sillas. Ya verás cómo... que aquí estoy yo. Que sí, somos así. Hasta que te dan el título de mover los cubos de la basura y ya te crees que eres aquí el mandamás. Somos así. Por eso esa naturaleza. Y por eso Él dice, mira, ¿tú quieres saber lo que a mí me gusta? Bueno, a mí me gusta que seas misericordioso. A mí me gusta que seas justo. Y a mí me gusta que seas humilde ante mí. Porque yo te voy a exaltar, que esa es la buena parte del asunto. Y no lo tomó. No vino a presumir de que era Dios. Es más, ¿sabéis muchas veces cuando algunos le decían, tú eres Dios, que decía, shh, cállate, cállate. Ahora estoy aquí como un hombre. Ahora estoy aquí como uno de vosotros. Ahora estoy aquí para lograr vuestra salvación y como hombre voy a cumplir toda la ley. Y como hombre voy a permitir que ese capítulo que Dios no podría dar por pasado, mientras no se cumpliera, y eso demuestra que nadie lo había cumplido, pero Él sí, ya lo pudo dar por pasado. Nosotros le llamamos antiguo, hasta viejo. Y abrió el nuevo pacto en su sangre. Pero Él vino y no se aferró. Es más, dice el versículo 7, claro, cuando yo estaba leyendo esto, ¿cuáles eran mis dudas? Que era muy pequeño, todavía tenía pocos añitos, 6, 7, no menos, no recuerdo, sí. Era muy pequeño. Bueno, yo tenía pues un piso, pues coche, trabajo, todo eso, y claro, cuando yo sabía, porque además me lo había hecho sentir el Señor, además que había levantado un profeta, que un día se me acerca por detrás y me le dice, que el Señor te está llamando. Y yo miro, qué susto me dio. Pero yo seguía ahí con mi empecinamiento, vamos a llamarle, y no respondía bien a ese llamado. Hasta que leí este texto. Se despojó a sí mismo. Y claro, inmediatamente viene una figura a mi mente, ¿no? Una imagen. Y aunque yo no tengo ni idea de lo que hay en el cielo, y todos los que dicen que han estado en el cielo han vuelto, es una patraña, es mentira. Nadie puede hacer eso. Pero, claro, la gloria sí que tiene que ser algo impresionante. Tiene que ser algo indescriptible para nuestro pobre vocabulario. No podemos describir lo que hay allí. Algunos que lo han intentado, por ejemplo Ezequiel, cuando ve ese trono de Dios, como si fuera un carro que se mueve para allá y para acá, con ruedas, fuego, todo eso, ¿no? Lo intentan y
Pero es indescriptible aquella gloria. Pero vino ese sentir en mi corazón y al mismo tiempo ver la vida que Jesús llevó. En el tiempo que vino. Algunos de los pastores modernos creen que, como es el tiempo de hoy, tienen que andar con coches de lujo, guardaespaldas y todo eso. A lo mejor piensan que Jesús andaría así. No, él llevaba gente que estaba formando para el servicio, no guardaespaldas. Aunque Pedro ahí sí que un día se pasó, ¿no? El día que estaban arrestando a su maestro, recuerda, no era ningún santito en ese momento, ¿no? ¿Y qué hizo? Sacó una espada y se ve que el que estaba arrestándolo de la guardia del templo hizo así y le llevó una oreja. Pedro tenía su carácter. Yo a veces me identifico con él, no que ande espadazos, pero yo también tengo así un carácter grande. Me podría lanzar un espadazo, ¿no? Digo yo que no, pero no sé. Pero el caso es que, bueno, estamos hablando de la humildad de Cristo, ¿no? Verlo en aquellas circunstancias, en aquel tiempo, no había aire acondicionado. Las casas eran de piedra, de barro, de unas condiciones que humanamente... Tú imagínate si hoy estamos bien lo que habrá en el cielo. Y es en esa época que vino. Hoy, en una sociedad normal, no se mataría a nadie. En aquel tiempo, por cualquier cosita te mataban. Y esa es la época que tenía que haber escogido. Y escogió el Señor para venir. Sobre todo, porque la muerte común en la época de los romanos y con los romanos en Israel era la crucifixión. Porque antes de morir, recuerda, él ya había anunciado esto, dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hablaba de cruz antes de pasar por ella, porque seguramente en más ocasiones le había hablado a los discípulos, yo voy a pasar por ahí, por eso estaban tan sorprendidos. Pero Señor, si ahí solo se ponen criminales. Pero seguramente cada vez que iban, ese camino hacia Damasco, que es donde está el Calvario, donde las cruces, te recuerdo, no estaban en lo alto del monte, sino al pie del camino. Al pie del camino, todas las cruces, todos los crucificados, porque era un ejemplo para el que pasaba por allí, diciendo, mira, cuidadito, que cuanto te descuides acabas ahí. Y tenían que verlo. Y lo veían porque estaba al borde del camino. Es mito, fantasía, eso de están clavadas 3 cruces en el monte del Calvario. No, abajo del monte es donde estaban las cruces. Las anteriores, las de Cristo, y las posteriores, porque eso siguió. Mientras estuvieron los romanos se crucificaba a todo el que ellos consideraban que se lo merecía. Y tenía que venir en ese tiempo, porque él se humilló, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El Señor dijo, yo vengo a servir. Yo vengo a servir. Pero a él le servían, claro. No quiere decir que él hiciera todo. Los 12 discípulos allí y todas las mujeres que les acompañaban esperando a ver qué hace el Señor hoy de comer. Esperando, Señor, a ver si terminas de fregar los platos que tenemos que irnos. No, esas cosas domésticas, corrientes, se las hacían. Es más, las mujeres que le acompañaban y le estaban sirviendo. Los discípulos le servían, por supuesto. Pero está hablando del concepto magno, grande. Él vino a servir, porque sirvió de cordero. Sirvió de víctima. A eso se refiere. Eso es de lo que habla. Tomando forma de siervo.
Dice, para que nadie le quede duda, hecho semejante a los hombres. ¿Quién son los hombres? Nosotros. Igual que tú y que yo. Yo siempre lo digo. El Señor, lo dice la Biblia, fue tentado en todo. ¿Qué significa en todo? A ver, teólogos. En unas cosas sí, en otras no. O sea que a Jesús le pasaba una mujer hermosa por delante y él no, impertérrito. Fue tentado en todo. ¿Qué crees? Que cuando se encontró con aquel joven, a lo mejor no está escrito, a lo mejor estoy hablando especulativamente, pero le dijo, oye, si quieres partimos la mitad, la mitad para ti y mitad para mí, con el dinero. Ya sabes que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe. Estaba dudando si empezar ya con el tema de mayordomía, pero te lo digo así sencillamente. Por favor, por tu bien, no te olvides de los diezmos. Hemos puesto un cartelito pequeño allí encima del alfolí de piedra, para el efectivo. Y estaba por decirlo, y podemos ponerlo, el número de cuenta. Yo no suelo hacer este recordatorio, pero como vamos a entrar en el comienzo del año, empieza bien. No le robes al Señor. ¿Es obligatorio diezmar? No, pero te conviene. Nos conviene. Ahora, obligatorio no es nada. Pero el que se somete a Dios, le va bien. El que diezma le va bien porque la promesa está en la Biblia, que yo sepa, ¿no? Sí. Trae todos los diezmos y las ofrendas, las ofrendas, al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿A qué se refería alimento en mi casa? Allá en el cielo había que subir y llevarle, a ver, ¿qué quieres hoy, Señor? ¿Te compro unos yogures? No, la casa era el templo. La casa es esto. Haya alimento en mi casa. Y probadme. Dice el Señor, probadme ahora. Si no abriré, Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y vuelvo a repetirte, no, eso era para los judíos. Y Romanos capítulo 11, versículo 17, entonces ¿qué? Solo para unas cositas te viene bien ser injertado y para otras no. No seas tan listillo, porque a Dios no le engañamos. No me engaña ni siquiera a mí. Imagínate a Dios. Porque encabezan los que están en contra de eso. ¿Es obligatorio el diezmo? No, todo es voluntario. Cuando tú le entregas tu vida es voluntario. Y cuando tú diezmas es por amor a Él. Y ya explicaré, y muchos lo conocéis, con ese diezmo, con ese dinero, ¿qué hace el Señor? ¿Para quién es? Lo dice clarísimo la Biblia. Pero bueno, cierro el capítulo. Y seguimos, porque también es una forma de humildad. Ay, amigo, cuando tocamos el bolsillo, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? Por eso dice que es la raíz de todos los males. ¿Qué hace Putin invadiendo Ucrania? Cosa romántica. Él cuenta, no, es que esto era parte de la grandiosa Unión Soviética. No, es que allá hay mucho dinero. Y lo perdió y ahora dice, lo voy a recuperar. Y así, caso por caso, te darás cuenta que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Pero sigamos con nuestro tema, que ya vamos a concluir. Y estando en la condición de hombre, cuando Él vino, se encarnó a través de María, se hizo carne.
en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y yo dije, caramba, Señor, tú lo hiciste. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Aquel momento fue espectacular para mí porque entendí. Vamos a ver, si tú dejaste toda la gloria, que como que la comprendí, no es que la viera, el concepto lo comprendí. Y viniste a esta pocilga, que era Israel en aquel tiempo. ¿No voy a dejar yo estas poquitas cosas que tengo? Muy bien que tenía un piso, el sueño de todos los españoles, recuerda que yo soy español, el sueño de los españoles es funcionario del Estado y tener un piso. ¿Verdad? Bueno, eso ya es para los de nota, una cosita en Asturias, por ejemplo. Ese es el sueño. Claro, yo soy español y yo te digo, tengo buen trabajo. No es que fuera funcionario, pero la empresa para la que yo trabajaba era del Estado. Y yo me quedé hecho fosfatina interiormente diciendo, Señor, te despojaste, lo dejaste todo, te humillaste a ti mismo y además se hizo obediente, final del versículo, hasta la muerte. Y aclara, muerte de cruz. Ya hay estudios sobre lo que significa esa clase de muerte. Por eso la usaban los romanos, porque eran malos y retorcidos. Mucho más fácil era que le cortaran la cabeza, que clavaran una lanza directamente en el corazón. No, es que la muerte de la cruz era tan horrible que por eso la preferían y la elegían. Y en su imperio, para mantener su autoridad, la hacían. Y el Señor lo hizo. ¿Cuál era la diferencia con todos los demás crucificados? Que Él era inocente. ¿Y por qué fue culpado? Por ti y por mí. En esa cruz teníamos que haber estado nosotros. Recuerdo que hace muchos años, no para que la cantes ahora, pero hubo una canción que me impactó de un buen amigo, Miguel Casina, que incluso la dramatizamos, ¿no? Hicimos una Semana Santa, una Pascua, dramatizamos aquello, porque es preciosa. Cuando dice, y si no bajo de esta cruz, porque le decían, si tú eres el Señor, baja de esa cruz. Y le dice, es por ti. Muy hermoso, muy real. Y te puedo asegurar que abre las puertas primero del cielo, porque para recibir a Cristo hay que humillarse. Y lo hacen los pobres y los ricos. Y son arrogantes y altivos los pobres y los ricos, porque es el corazón del ser humano. No su posesión, ni su posición, sino su corazón, el que reconoce la voz de Dios. Así que, si en esta mañana el Señor te ha hablado, te ha dicho algo, si quieres reaccionar a lo que Él nos está diciendo, te pido que por favor lo hagas. Dice el Señor, si oyeres hoy, ahora mismo su voz, no lo dejes para mañana, puede ser tarde. Y no es una amenaza, es una realidad. Myanmar, ¿has visto las imágenes? Todo el mundo tranquilo en sus tiendas, en sus trabajos, y de repente, ¡rum!, ya van 1.600. Esas cuentas, 1.600 van ya, que estaban tan tranquilos, nunca pasó por su mente que iba a pasarles nada, ¿verdad? Hasta que llegó un remezón en un instante y han muerto hasta ahora que hayan contado
ese número de gente. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino sé sensible, por favor. Sensible a la voz del Espíritu, que no tiene que tocarte con un arpa al oído, sino simplemente con su palabra. Y oremos. Oremos. Padre, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Yahweh, el Dios Todopoderoso, que nos estás marcando y mostrando constantemente cuál es nuestra actitud, cómo debemos comportarnos. Sabemos muy bien la incapacidad nuestra personal para hacer todas las cosas bien y siempre, con lo cual obtendríamos la salvación. Y además de eso, echaríamos por tierra tu estancia y tu presencia entre nosotros en aquel tiempo. Si alguien hubiera cumplido la ley, no tendrías que haber venido tú a hacerlo. Pero si viniste es por la imposibilidad e incapacidad nuestra de hacer las cosas siempre bien. Y sabes que somos débiles, pecadores. Por eso tienes misericordia. Por eso tu corazón se compadece de nosotros, de nuestras miserias. Misericordia, miserias del corazón. Y por eso, Señor, nos has dado esta gracia, esta salvación gratuita. Tristemente muchos la desprecian, pero nosotros la apreciamos, Señor, en todo lo que es, en todo lo que significa. Y toda obra de justicia, Señor, fue realizada por ti. Es más, la justicia cayó sobre ti. Y como un cordero, sin abrir tu boca, sin pelear ni rechistar, fuiste a morir. No te quejaste, no dijiste más que unas pocas palabras, suficientes para que nosotros entendiéramos qué es lo que estaba pasando en aquel momento y en aquella cruz, en tu vida y en la relación con el Padre. Pero sobre todo, Señor, este mundo se ha vuelto arrogante, altanero, soberbio, como su padre el diablo. Pero nosotros, Señor, queremos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Y queremos, Señor, hoy caer sobre la roca, caer sobre la piedra, que eres tú, y reconocer que eres tú, Señor, que necesitamos ser quebrantados. Hay un duro caparazón que envuelve nuestras vidas. Se ha formado con las circunstancias, con los dolores, con los rechazos. Pero hoy, Señor, queremos caer sobre ti para que esa costra, esa concha, esa cobertura dura de nuestro corazón se quebrante, se rompa y salga lo hermoso de tu creación en nosotros. Señor, yo quiero hoy reconocer, muchas veces te he dicho espera un poco, pero hoy dile, Señor, ya no más. Hoy te abro la puerta, hoy te abro mi mente, mi corazón. Hoy te abro mi vida y reconozco y me humillo para reconocer que soy un pecador. Y para decirte que vengas a mi vida, que entres en mí, para poder ser guiado por ti,
y para los que ya hemos entregado nuestra vida. Señor, el tiempo a veces ha vuelto a endurecer nuestra vida. El tiempo ha hecho que otra costra se vuelva a formar en nosotros. Y ya no somos como antes, ya no somos sensibles. Ya queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Y por tanto estamos haciendo el mal. No matamos a nadie ni robamos, pero estamos haciendo el mal porque hacemos algo que tú has dicho no se debe hacer. Sobre todo si ahora tenemos la fuerza, la guía del Espíritu, mucho menos deberíamos hacerlo. Por eso hoy queremos, Señor, caer sobre la piedra, humillarnos delante de ti y también delante de mis hermanos. Señor, dile, yo ya no quiero ser un fariseo más, que vaya con su capa, con su costra exterior. Quiero que los demás me aprecien como alguien verdaderamente cristiano, manso y humilde de corazón, que vean en mí un servidor, que vean en mí uno que hace lo que tú hiciste. Este poder, Señor, el que se manifestó en la cruz, porque tú mismo dices que tenías poder para ponerla, tu vida, y para volverla a tomar, así como la tomaste. Y en ti estamos confiando y estamos desposados contigo. ¿Qué mayor garantía, qué mayor certeza podemos tener? Y hoy, para terminar este tiempo que como familia hemos estado juntos, te adoramos, bendecimos, te rogamos